Bendiciones, amados amigos y hermanos. Vamos a compartirles un micromensaje con el tema Seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo, fundamentado en el texto de Efesios 5, del 15 al 17, que dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Hay tres palabras claves en ese versículo. El primero, hay que ser diligentes, ¿verdad? Y no andar como necios, sino como sabios. Sabios, dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea que si nosotros buscamos a Dios, leemos su palabra y fundamentamos lo que hacemos, guiados bajo los mandamientos y preceptos de la ley de Dios, vamos a ser sabios y no necios. Dice el versículo 15 siempre en la versión de traducción en lenguaje actual: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Suena un poco fuerte esa palabra, pero realmente es muy aplicable, porque nosotros debemos de meditar en las acciones que tomamos, qué estamos haciendo en nuestra vida, qué estamos haciendo en nuestro tiempo libre, a qué le estamos dedicando más tiempo. Por esa razón que nosotros debemos de dejar todo aquello que es distracción, aquellas cosas que nos quitan el tiempo para dedicarle al Señor, el cual nos va a traer sabiduría a nuestra vida. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si lo leemos en una versión de traducción en lenguaje actual, dice: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Es por esa razón que hoy nosotros debemos de aprovechar cada vez que podamos ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro vecino, a aquellas personas que están padeciendo dificultades. Con este tiempo de pandemia que estamos viviendo, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, ha quedado sin una fuente de ingresos, y hay mucha gente que a raíz de eso también tiene problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales, y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, debemos actuar y acudir en la ayuda de esas personas. Si nosotros tenemos en nuestra mano cómo apoyarle, ¿verdad?, económicamente, o llevarle alimento, sustento, hagámoslo. Y si no, pues dándole una palabra de aliento a esas personas también, orando por ellas, escuchándolas y tratando de apoyarles moralmente. También dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y si vemos ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual, dice: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar nosotros lo que Dios quiere que hagamos? Leyendo su palabra. Queremos escuchar la voz. Muchas veces decimos nosotros: Señor, por Dios no te escucho, quiero escuchar tu voz audible. ¿Quieres tú escuchar la voz audible de Dios? Lee la palabra en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios, de lo que te dice a través de su palabra. Dios tiene un propósito en la vida de cada ser humano, pero muchas veces nosotros no buscamos ese propósito, ni sabemos cuál es el propósito, porque no estamos escudriñando su palabra. Realmente dice la palabra que seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo. Realmente estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos finales. Todo lo que está aconteciendo hoy en día alrededor del mundo está escrito en la Biblia: pestes, terremotos, maremotos, hambres, guerras, rumores de guerra, todo eso lo dice la palabra de Dios. Y nosotros lo vamos a entender y comprender a medida que nosotros nos metamos más cada día con el Señor y leamos más su palabra. Por eso es que yo te invito en este día que tú seas sabio y aproveches bien el tiempo. ¿Cómo vamos a aprovechar bien el tiempo? Meditando, escudriñando más la palabra, buscando a Dios en intimidad, orando. De esa manera tú vas a ser más sabio cada día. Busca de Dios cada momento. Yo te invito a que pongas en práctica lo que hemos compartido en esta pequeña y corta reflexión, ¿verdad? Ser diligentes, no necios, de tener cuidado, ¿verdad?, de cómo nos comportamos, de apoyar al prójimo cuando miremos su necesidad, y también de leer su palabra, y ahí encontraremos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios les bendiga.